Hola, hola, sentipensantes. Buenas noches. Lunes 31 de marzo del 2025. Tercer mes que se nos está yendo volando. Bueno, pues el día de hoy iniciamos nuestra nueva lectura, la cual es El arte de la guerra de Sun Tzu. Ayer, durante nuestro en vivo, habíamos comentado que podría ser otro libro de Eduardo Galeano. Sin embargo, se me atravesó Sun Tzu, el cual creo que es bastante pertinente. También el día de ayer, que terminamos nuestra lectura del libro de Simone de Beauvoir, La mujer rota, paréntesis, el cual recomendamos ampliamente y estamos tratando de hacer la repetición probablemente en Facebook. Sin embargo, TikTok todavía no me deja descargarlos. También agregamos que de lunes a viernes tenemos nuestra lectura semanal de parte en parte, como hemos estado pues haciéndolo durante estos meses y ya casi vamos para los 2 años. Y por otra parte, también los sábados vamos agregando videos acerca de una leyenda o cuento de pueblos originarios o indígenas. Y nuevamente el domingo tenemos nuestro en vivo que estamos armando o estoy armando algo que pudiera ser más ligero y que dure 1 hora aproximadamente. Ayer se extendió a casi 3 horas porque estábamos pues terminando esa lectura que teníamos pendiente desde el 8 de marzo y que pues bueno, no importa que no se haya terminado de leer el mero día de la conmemoración del Día de la Mujer, porque al final todos los días son nuestra conmemoración. Antes de empezar, quisiera agradecerles sus me gustas, sus añadidos a favoritos, compartir el video y compartir las lecturas es algo que me llena de verdad de mucha satisfacción. Asimismo, les doy la bienvenida a nuestros nuevos seguidores, esperando que nuestro contenido sea de su gusto y que puedan ser partícipes de este avance de lectura. Si saben de alguien que les gusta escuchar y que pues bueno, la lectura todavía no le llega, pues tal vez podríamos ser un potencial para que se anime a abrir un libro e ir leyendo de poquito en poquito y así aumentando su interés por ella. Pues sin más, vamos a iniciar con nuestra lectura El arte de la guerra de Sun Tzu. Empezando por la introducción. En este caso creo que sí es necesario. Sabiduría china para el siglo XXI. El arte de la guerra es, sin ninguna duda, el tratado de estrategia más famoso de todos los tiempos. A sus enseñanzas se atribuye, por ejemplo, las sorprendentes victorias japonesas en la guerra contra Rusia de 1906 y llegando a nuestros días, sigue estudiándose en academias militares como West Point, junto con el clásico occidental de la guerra, del prusiano Karl von Clausewitz. Fue la obra de Mao Zedong quien repetía entusiasmado una de sus máximas. Quien conoce al enemigo y se conoce a sí mismo, no será vencido en 100 batallas. También se dice que Napoleón Bonaparte leyó el tratado. Si bien parece algo improbable, a pesar de que ya existía entonces una traducción al francés realizada por el padre Amiot. Lo que sí es seguro es que Donald Trump, a pesar de aparentar carecer de una estrategia definida, ha empleado muchos de sus métodos e incluso ha intentado imitarlo en su libro El arte de la negociación. No en vano, uno de sus mayores críticos, Michael Moore, lo ha llamado genio malvado, capaz de engañar a todos. Lo más asombroso, sin embargo, no es la fama que el arte de la guerra ha mantenido durante más de 2000 años entre los militares y estrategas chinos, sino la que ha logrado en todo tipo de terrenos, algunos muy alejados del campo de batalla.
El libro de Sun Tzu, en efecto, se ha convertido en un bestseller universal desde hace medio siglo. Se estudia en las empresas de marketing y publicidad, en los seminarios de coaching, en las grandes compañías de tecnología de Silicon Valley. Steve Jobs era otro de sus grandes lectores. En los centros donde se decide la política mundial y en el movedizo terreno de las guerras cibernéticas, las fake news y la posverdad. Por si esto fuera poco, se han aplicado sus métodos al mundo de la seducción y al arte, a la escritura de guiones para películas de Hollywood, a las artes marciales, ya antes que Bruce Lee hiciera famosa su metáfora del agua. Be water, my friend. Y al deporte de alta competición. Fernando Alonso reconoce que es su libro favorito y entrenadores de fútbol y baloncesto han aplicado sus consejos para lograr anillos de la NBA o campeonatos del mundo, como Scolari, entrenador de Brasil. Es justa esta fama y son correctas estas aplicaciones del arte de la guerra a todo tipo de actividades. Aunque los más puristas opinan que este tipo de interpretaciones no tienen nada que ver con el arte de la guerra de Sun Tzu y deploran la vulgarización del libro que han llevado a cabo de Occidente y el capitalismo global, lo cierto es que la obra ya traspasó su ámbito de influencia inicial, es decir, la guerra en la propia China. Fue precisamente allí donde se empezó a emplear en terrenos donde el varón era el estratega y la mujer el enemigo, en la política cortesana o incluso en la medicina. En definitiva, El arte de la guerra ha sido siempre un libro capaz de recibir todo tipo de interpretaciones y transposiciones, en gran medida gracias a lo sugerente de muchas de sus sentencias y a la profundidad escondida tras una aparente sencillez e incluso simplicidad de muchos de sus pasajes. En el fondo, es lo que suele ser un clásico, aquello que siempre interesa porque siempre puede leerse de diferentes maneras y porque siempre parece hablarnos como si no hubiera más de 2000 años entre su autor y nosotros. La época y el autor. Sun Tzu o Sun Tsun significa maestro Sun, pero se ignora quién se esconde bajo ese apelativo. Existen dos grandes hipótesis acerca de la autoría del libro. La primera sugiere que lo escribió hace el año 500 un legendario estratega de nombre Sun Wu, o bien algún otro personaje de aquella época conocida como primaveras y otoños. La segunda sostiene que el libro lo escribió mucho después, tal vez entre el año 350 a 270. Un estratega llamado Sun Bin, o bien algún otro personaje de esa época conocido como estados combatientes. Tanto en uno como en otro caso, el autor de El arte de la guerra vivió antes de que el primer emperador Shi Huangdi, famoso por los guerreros de terracota que protege su tumba, unificara China en el año 221. La época anterior a la unificación china se conoce como Zhou, así que Sun Tzu, sea cual sea su identidad, no era chino como tal, sino Zhou o prechino. Sun Wu, el estratega implacable. Se dice que Sun Wu era un sabio que vivía retirado del mundo, pero que fue llamado a la corte del rey He Lu, gobernante del reino de Wu, hacia el año 512. Después de analizar los 13 capítulos del arte de la guerra, el rey le pidió a Sun Wu que le hiciera una demostración de sus métodos militares